días a todos ustedes. Como ustedes saben ya, yo inmediatamente que tengo la posibilidad de estar ya, gracias a Dios, con alguien que nos ha dado la posibilidad de estar habitual en el programa, como el profesor Miguel Ángel Bastos, pues inmediatamente se me ilumina el rostro, porque es que yo aprendo mucho y además tuve esa bendición de que estuve por allá, por España, y que el profesor me dio una atención increíble, como yo no me lo esperaba y por supuesto inmerecido, pero ya ustedes lo conocen. Con nosotros está hoy aquí el profesor Miguel Ángel Bastos. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes y la bendición es mía poder haberlo conocido y poder seguirlo tratando. El honor es muy grande. Qué bueno, profesor, de verdad, es increíble. Usted no se imagina, y yo sé que estas son cosas pero es importante que usted sepa el impacto, y hay un Manuel Milanés antes de la asuntanza y un Manuel Milanés después de la asuntanza. Y de eso quería hablar, aunque por supuesto que voy a respetar que mantengamos ese espíritu discreto, Sí. pero es que la asuntanza, y quiero que usted se lo quería decir en público, ha sido como un imán que orbita ahí alrededor de la Asociación Swan de Lugo, y que es como un imán que ha traído a gente buena. Así me sentí yo, con Yo gente creo que muy sí. buena, con gente que tiene rigor, que le gusta fundamentar lo que habla, y que bueno, y que yo la pasé de maravilla esos 3 días. Así que muchas gracias por eso, Gracias a muchas usted. gracias por apoyar esa iniciativa. Y El porque cardenal Juan de Lugo fue un cardenal jesuita del siglo XVII y es uno de los, digamos, precedentes de la Escuela Austriaca de Economía. Es un epígono de la Escuela de Salamanca y tiene aquella frase que me gusta a mí, que solo precio injusto matemático y solo Deus notum. Es decir, que solo Dios es capaz de poner los precios. y qué bien que podamos defender que haya tenido, que se tenga esa escuela en España primero, ¿verdad? Así Sí. que bueno, y en Galicia, ¿no? Porque en aquel momento... En España y en Portugal, en Coimbra, fue en el siglo XVI-XVII, sí. Bueno, Aunque hay profesor, antecedentes medievales, sí. aquí tengo mi diploma de que participé, y con mucho orgullo ya estoy buscando para encuadrarlo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Fue un placer, un honor estar por allá, y bueno, y hice relaciones muy buenas, muy bonitas con Noemí, con los hermanos Carreiro, con tanta gente, con Daniel, Sí, San Pedro, tanta gente, se me olvida. sí, O sea, es sí, difícil citarlo a todos, pero mucha gente sí, buena y mucho joven también, que me dio sí, mucha alegría y esperanza que haya tantos jóvenes sí. tan metidos y tan preparados en la historia de las ideas de la libertad. Así que Poco a yo, poco se va haciendo. yo creo que usted debe estar contento con eso, porque tanto tiempo atrás que estaba más solo, y que Sí, ahora vea cómo esto ha florecido tanto al punto de pues sí que lo estoy, se sí. reúna. Sí lo estoy porque sí que veo gente buena, gente preparada y gente que le gusta esto. Y creo que incluso mejoran en parte sus vidas, sí. Sí mismo, así mismo. No, pero la gente está esperando, y usted fue y se discutió, y además el Sí, espíritu que me encantó fue el del debate. O sea, sí, aquí se pone una idea, pero vamos a debatir, y así se sí, intercambia también, y sí, sí, lo cual es un reto, porque si en algún momento hay que ser valiente para pararse ahí y sí, para discutir esas cosas. Pero bueno, sí, profesor, como vamos a hablar del efecto de la sultanza, y todavía estoy tan contento de que estuve en Galicia, yo me voy a poner mi boina sí, gallega, porque voy sí, a hablar ahora. Cuando hablo de cosas de Cuba, Italia y Estados Unidos, me pongo el sombrero, pero sí, ahora voy a defender lo que me permió a mí sí, en la Escuela de Economía Gallega, la escuela del sí. profesor Miguel Ángel Bastos. Nah. Tenemos este libro que usted lo Sí, puso allí, Lo pequeño es posible. sí, Yo quería comentar con usted un poco sobre el libro, lo que he ido leyendo, porque me parece, aunque de eso hemos hablado mucho, y aunque de eso se ha hablado mucho, como incluso en una sociedad con un gobierno lo más pequeño posible, o incluso anarcocapitalista, sin Estado, o un sí, gobierno sin Estado, es mucho más factible si se hace en pequeñas ciudades o pequeñas comunidades. sí, Pero ya usted parte en el libro de que lo pequeño o lo grande debiera irse definiendo por la cantidad de habitantes, no solo por, no, sí,
no tanto por la extensión territorial. Entonces, claro, ahí cambia todo, porque puede ser un país enorme, pero como de lo que estamos hablando de relaciones sociales entre las personas, pues entonces tenemos que ir acotando entre en el tamaño de la demográfica, no de la... Sí, claro, ¿no? Claro, porque lo que importa a nivel económico son las personas. Quien produce son las personas. Quien intercambia son las personas. El material, la tierra está allí quieta. Si nadie la trabaja, nadie la mezcla, nadie la intercambia, no vale de nada la tierra. Claro, Entonces, y además... lo que hace próspero a un país es su población. Claro, y además los conflictos también son en las relaciones interpersonales, o sea, ahí donde se genera cualquier tipo de situación conflictiva o belicosa. Así es. Y quien combate no son las personas, o quien se ayuda son las personas. Entonces, pues el pequeño grande, cuando Aristóteles hablaba de la dimensión de la polis, se refería a las personas, no a la extensión geográfica. Claro, y ya eso es un punto, así con ese detalle, ya eso cambia el enfoque, porque eso me lleva también a pensar cuánto problema es también que en un país con mucha población, pero que la población sea envejeciente o que no haya muchos jóvenes para trabajar. Claro, pero eso incluso en una familia. Si solo hay gente mayor y no hay jóvenes que los ayuden, mal van los mayores, ¿no? Claro. Entonces, fíjese cómo inmediatamente hay que pensar en una sociedad donde tenga un X cantidad de personas, pero no solo eso, sino que esas personas también sean saludables, que tengan deseos de trabajar, que tengan incentivos para trabajar. Y valores que de trabajo. Tengan limitaciones para y trabajar. Valores de ahorro, claro. Es decir, en ese libro que usted cita, lo que me refiero es a la cuestión del tamaño. Es decir, que la escala a nivel económico, a nivel político, cuanto más pequeño es, mejor. Precisamente por lo contrario, cuanto más pequeño es el territorio, más unificado e integrado está el mundo. Es decir, cuantas más unidades políticas, mayor integración. Cuanto más grandes son las unidades políticas, menor integración. Esto puede ser una paradoja. Claro. Bueno, ok. Puede puntualizarnos eso, profesor. Mientras más pequeñas sean las unidades políticas, más integración. Sí. Sí, porque no hay la tentación de la autarquía. Es decir, que todo lo hago yo en mi país, todo lo produzco yo en mi país. Yo sé que necesito de los otros e intercambio con los otros. Entonces, para intercambiar con los otros, necesito de unas estructuras o unas instituciones de integración. Por ejemplo, Europa, en la Edad Media eran cientos de unidades políticas, pero al final había solo un idioma de cultura. Claro. ¿Por qué? Porque cada una tenía su idioma propio, pero para comunicarse con los demás usaban un lenguaje neutro de cultura, que era el latín. Al final, estando fragmentados políticamente, cualquier estudiante podía estudiar en cualquier universidad de la cristiandad y podía leer cualquier libro escrito, sin problema ninguno. No había traducciones, ni idioma, ni cosas por el estilo, precisamente porque se fomentaba la integración. El dinero, por ejemplo, era único. No había el dólar, el peso, el marco, lo que sé, ¿no? La libra, o sea, no había un dinero, solo que era el oro y la plata. Claro. ¿Por qué? Porque si el conde de Rivadavia, el gobernante de un país pequeño, establece una moneda propia, por ejemplo, de papel, no. Los demás no se la quieren. Y no les cuesta nada no querer, lo echan fuera del mercado. Claro. Al final, tienen que tener una moneda sana para poder comerciar con el resto. Y una moneda que no la puede devaluar, no la puede adulterar, porque los demás reinos no se la quieren tampoco. Claro. ¿Cuándo se devalúa la moneda? En tiempos de los romanos, con Diocleciano, por ejemplo, los antoninos, que devalúan la moneda, la mezclan el oro y la plata con metal ruin y le ponen el mismo valor nominal. Los chinos, cuando se unifican, papel, moneda. Claro. Pero entonces, no hay a dónde escapar, no hay comercio, todo el comercio es en la misma moneda. Pero si usted anda 10 kilómetros y tiene que ya comprar en otro país, ya no le va el papel de su país. Claro. Tienen que tener una moneda sana para poder comerciar con el resto del mundo, si no, no le compran ni le venden. Claro, una moneda sana o el metal puro y duro que se acepte en todo, o el oro y la plata. A eso le llamo yo moneda sana. Solo eso, no papel que represente que en el banco hay otra. No. El que en el momento cuando intercambia, ya eso es el oro. Si el papel fuera canjeable, no habría problema ninguno. Claro. Si usted con el papel fuera al banco y le dieran esa cantidad en oro, no habría problema ninguno. Eso no se lo dan, porque no hay reservas al 100%. No es... decir, porque al final había un derecho único, se fija también. Había la llamada lex mercatoria. Claro, usted compra y vende
a 10 kilómetros de su casa. ¿Y qué pasa si no le sirve? Allí ya no entra la misma justicia, ¿no? ¿Qué pasa si el comerciante no le vende? ¿A quién le reclama? Lo mismo que pasa a día de hoy. Por ejemplo, si usted compra algo, yo que sé, en Ghana o en el Camerún y no le sirve el comerciante de allí, ¿a quién le reclama usted? Pero por eso, en aquellos tiempos, como eso era frecuente, se instaló la ley mercatoria. Al que no pagaba se le echaba del mercado, no se le dejaba entrar más. No podía entrar más. La penalización es que usted no cumplió, no entregó, robó prácticamente. Robó, y se le echa fuera. Entonces, que había que, claro, esas pequeñas comunidades por obligación tenían que pagar con una moneda sana y cumplir con sus compromisos. Y tenían unas leyes mercantiles muy semejantes, que al final, por estar fragmentados, estaban unificados. Cumplían un código común, aunque cada cual tuviera su cultura, su religión, lo que entendiera, pero al mínimo en comercio y en comunicación tenían un código común. Y después tenían, por ejemplo, en la Edad Media tenían una fe común, que era en Europa, que era la Iglesia Católica, tenían todo precisamente porque estaban fragmentados. Pero fíjese usted, cuando aparecen los estados grandes, ya empieza cada estado a hacer su moneda. Y después ya empieza a hacer la de papel. Y después ya ni de papeles, ya son electrónicas, ya empieza a crear su propia ley, ya empieza a crear sus propias normas, ya empieza a crear sus propios sistemas educativos. Entonces se fragmenta la unidad del mundo, o se dificulta mucho. Por eso digo que lo pequeño al final acaba integrando. Lo pequeño integra porque obliga para pertenecer a tener algunos códigos que sean homogéneos. Integra por comunicación, por moneda, por comercio, integra. Y lo grande aísla, porque claro, como se concentra, entonces si tú no respetas esto, pues aquí no venga. Claro. Aquí es como lo hacemos nosotros. Imagínese su ciudad de Ave María, que es soberana, ¿vale? Que seguramente en la Edad Media sería algo así, de dimensiones. Bueno, claro, pequeño. Usted necesita muchas cosas, necesitan fruta, comida, insumos, cosas por el estilo. A cambio tiene que ofrecerles cosas que ofrece usted. Claro, pero usted sabe que tiene que comerciar con los demás, no tiene Ave María autárquica. Claro. Que compren Ave María. No, Ave María primero. Es decir, no puede pensar así. Exacto. No existe el principio nacionalista, porque tú tienes que obligatoriamente relacionarte con otro. Efectivamente, no un nacionalismo económico, puede haber un nacionalismo cultural. Nuestra Ave María, pues tenemos nuestra cultura, tenemos nuestras normas y está bien, y las tenemos y queremos seguir teniéndolas. Por tanto, quien venga aquí tiene que seguir nuestras normas, pero al mismo tiempo usted tiene que comerciar con los demás. Por tanto, tiene que seguir unas normas y tiene que integrarse. No cabe esa idea de crear el papel moneda de Ave María y nada más, no, tiene que tener una moneda bien sana. Y tiene que circular, comerciar y seguir las leyes comerciales de los demás. No, y tengo que producir bien y ganarme un prestigio y una denominación de origen para que la gente quiera venir a comprar Ave María. Esa es la tesis. Yo esto lo escribí porque me interesa mucho el tema de la escala, que rara vez se discute, ¿no? Y creo que los problemas de escala son, por lo menos, dignos de ser discutidos, porque parece que hay como unos tópicos, como hay unas frases hechas, ¿no? Que cuanto más grande mejor, cuanto más grande es el país mejor, etcétera, ¿no? Yo no acabo de ver las ventajas. Claro, ¿no? Caballo grande, ande o no ande. Sí, cosas de ese estilo, ¿no? Pero le puedo decir, profesor, que al menos en mi caso, yo regresé de España reestructurando mi compañía. Bueno, una compañía que yo tengo de transporte. Una de ellas, las otras se pueden manejar con menos personas, pero esta que tiene más personal y que tiene un servicio en más áreas, ya ahora mismo se está convirtiendo como en 4 unidades dentro de una. Y con independencia, porque claro, yo vi el peligro, bueno, ¿y qué pasa aquí? Y también hasta qué punto por estar todas juntas en una región puede que no se gane tanto y está financiando otra que está ganando más, entonces no me da criterio, llega un momento que no tengo la información, o sea, voy careciendo de cálculo. Efectivamente, esa información carece de precios, es lo que explica Rothbard cuando habla del cálculo económico en las grandes organizaciones. Es decir, el problema del cálculo económico en el socialismo también se aplica a las corporaciones. Hay un punto a partir de la cual calculan mal. Precisamente porque está diciendo, no sabe si gana o pierde en una operación porque unas subsidian a las otras. Usted lo que le cuenta es el saldo final. El saldo final le da bien, parece que todo va bien, pero dentro de ese va bien, hay partes que van bien y partes que no van tan bien. Y eso le ayuda a desagregarlas. Y a saber cuáles tienen que mejorar. Y cuanto más grande soy, peor información tiene. Pero lo mismo le pasa a los países también. Claro. Y usted ponía ejemplos, por ejemplo, de compañías que
habían abierto, que empezaban con un producto y después querían hacer también la distribución del producto y después la comercialización del producto y después la transformación del producto, y llegaba un momento que en el medio de eso perdía, y que si no cerraba uno de esas sucursales quebraba la compañía. Claro, es lo que se le llama la integración vertical. Es decir, que usted quiera controlar todo el proceso de principio a fin. Usted tenga las minas, que produzca acero, el acero hace partes de coche, después compra hace el coche y después financia el coche. O sea, que controle todo el proceso. Claro, no todos los procesos los domina igual, y en esos procesos se dan muchos procesos, lo que se llaman precios internos o precios de transferencia. Es decir, que hay muchas cosas compra y vende, se las vende a sí mismo, pero tiene que fijarle un precio y no sabe si ese precio está bien puesto o no. Claro, pero fíjese que eso a nivel empresarial es que puede que incluso exista un tamaño óptimo de compañía, y uno tendría que ver cuál sería el tamaño óptimo según la industria, según el sector, según la región, según la idiosincrasia, el producto. O sea, eso lleva a un análisis para nosotros los empresarios, no solamente de economía política. Hay un estudio de empresas centenarias. Una empresa, Ario de Geus, dice que una empresa grande dura de media 30 a 40 años. Esa es la esperanza de vida de una empresa grande. Es una esperanza de vida. Unas duran más, otras duran menos, pero es una esperanza de vida. Pero si usted ve las empresas centenarias que hay, por ejemplo, que hicieron un estudio en España, en otros sitios, son pequeñas empresas. Son pequeñas, por ejemplo, una pequeña empresa de vinos que fabrica vinos casi desde hace siglos, etcétera, pero que se mantuvo en su tamaño. Claro. No, pero el problema es este, que hay un momento que es igual que los estados, hay un momento que implosionan. Claro. No, donde yo compré la Boina, es una empresa que vende sombreros hace 100 años. Está ahí, ahí en Santiago Compostela. Y donde fui en Madrid a una sastrería, es el nieto. Desde la abuela comenzó hace varias décadas. Entonces, claro, ellos tienen su pequeña sastrería, pero el hombre se fue especializando y vende trajes carísimos. Y yo compré el sombrero, que yo no puedo decir, o sea, no por un problema de precio, pero yo pagué la calidad de que me lo midieran, de que me lo adaptaran, de que el hombre me dijera por mi cara, por mi corte. O sea, que es una cosa que sobrevive, pero te da un servicio que hay gente que lo quiere también. Ahí está, pero se mantuvo en su escala. Eso no quiere decir que no pueda haber empresas grandes, solo sé que hay un punto a partir del cual empiezan a fallar. Que incluso en la Asuntanza escuché dentro de una de las conferencias que en el reinado de España, cuando incursionó en la urbanización en las Américas, lo que hoy le llamamos América Latina o Hispanoamérica, ya había hasta un código de urbanización, de qué tamaño debía ser, hasta cuánto, hasta cuánto. Incluso se habló, que hablé con el padre Francisco Delgado, que Aristóteles decía que menos de 6.000 personas, porque más de 6.000 personas ya comenzaba a cuestionarse la virtud en esa sociedad. O sea, que ya se complicaba la cosa cuando había un tamaño. O sea, un tamaño en persona. Ya no conoce a los demás. Ya no conoce a los demás. Ya es más fácil hacer una fechoría y que no te identifiquen, por ejemplo. Efectivamente. No tiene ya es más fácil robar, engañar y trasladarte y que no sepan, como en las grandes ciudades. Y las reglas de reputación ya no funcionan igual. Las reglas de reputación, incluso la convivencia, porque claro, eso después se extrapola, que aunque tú vivas en un barrio, pero dentro de una ciudad grande, tú no conoces a tu vecino al lado. No. Y claro, quitando un poquito lo coloquial de tocarle la puerta para que te dé azúcar o algo, que ya roza con la invasión de la privacidad o con la frescura, con el exceso de confianza, pero quitando eso, claro que tu vecino es un aliado, tú no sabes cuándo tengas que llamar a algo. O sea, eso nosotros en Ave María tenemos vecinos que nos comunicamos y que incluso revísame, no estoy dentro y vi ahí un movimiento en la cámara, tú puedes ir o ponme a recargar el carrito de golf que se me está apagando, lo que sea. Eso pasa, pero porque es una pequeña comunidad que es el espíritu de los que hemos venido a vivir aquí. Pero yo conozco, yo he vivido en ciudades más grandes, que aunque tú vivas en un barrio dentro de la ciudad, ya tú no conoces vecinos. No conoces. Es que el vecino, por ejemplo, sabe si hay algo extraño en tu casa, si viene alguien que no es de allí. En una ciudad no sabes si el que está allí entrando es de allí o no es de allí. En cambio, aquí ya se conocen. Te informa si hay un incendio, te informa si hay una avería de agua o una cosa así. De ese tipo de cosas te ayudan. Aunque sea por interés propio, que sea, pero te ayudan y te conocen. Es decir, no es lo mismo. Los vecinos aquí guardan las casas unos de los otros. Bueno, profesor, yo también, que estoy muy atento al contenido que sale suyo,
por donde puedo, que es por las redes sociales, que hay varios canales que publican las entrevistas suyas, pues yo estoy muy atento, así como usted hizo, para anotar, y sí, yo he anotado estos títulos. Este libro, por ejemplo, El millonario de la puerta de al lado, que usted sí lo ha comentado sobre él, por cómo son las costumbres, cuáles son los hábitos de los ricos en Estados Unidos, en diferentes sociedades. Entonces, háblenos un poquito de este libro. Es lo que dice, vamos a estudiar los ricos, van a ver cómo hacen. Entonces, como investigadores que son, pues establecen una muestra de ricos muy ricos en Estados Unidos, a ver cómo viven, a ver si viven así, bañándose en champán o con baños de oro y cosas por el estilo. No, ese tipo a ver, no, encuentra gente de lo más simple. Gente normal, muy ahorradora, muchos de ellos empresarios medianos, no muy grandes, ¿no? Pero porque se digan, pues su vida es muy austera, no, sobre todo no le dicen nunca a sus hijos que son ricos, o sea, los llevan como una vida normal, viven en barrios normales, donde están cómodos, ¿no? Porque la teoría de ellos es que cuanto más grande es tu estatus, cuando es un barrio de mucho estatus, eso te lleva a gastar más en gastos, digamos, superfluos, simplemente por estar a la altura de los demás. Todos los demás tienen un coche muy caro, usted tiene un coche muy caro, todos más van vestidos con ropa muy cara, muy caro. Se hacen fiestas a los niños con muchos payasos y muchas cosas, hay que hacerlas también. Entonces, es imposible ahorrar. Ellos dicen que la clave de los ricos son personas que son austeras, siempre vivieron por debajo de sus posibilidades y ahorraron e invirtieron durante toda su vida. Eso lo diría. Además, tienen coche, estudian las costumbres, el coche de ellos, creo que el coche más común, dice él, es un Pickup Ford, no es un... ¿Qué? ¿Qué? Uno se quiere morir al lado de su coche, ya le coge cariño, aunque sea viejo. Sí. Pero que no tienen, piensa la gente en coches así como de importación. Eso dice él, que son no los ricos, los que viven como ricos, no los que son ricos. Claro. Es muy distinto. Que esos no son los capitalistas, esos son los consumistas. Son los consumistas. Y eso se da mucho en altos ejecutivos o así, pero no entre el pequeño empresario así. El que es rico de verdad vive de esa forma austera y ahorra y así, y hasta cortan cupones las esposas para ahorrar en los supermercados, que tienen unos hábitos de vida bastante frugales, que no necesitan aparentar nada. No, mi esposa se va a poner muy contenta con este libro porque la bebé más pequeña de nosotros, América, prácticamente tuvo toda su canastilla con cupones. Era increíble. Nosotros tuvimos los 9 meses, donde quiera que llegábamos, cogíamos cupones. Era una consulta del médico, ahí llegábamos, que había revistas. No, vaya a la parte de los cupones, olvídate. Y miren que nos ahorramos muchísimo. Y América tiene, o tuvo, todavía tiene muchísimas cosas y de buena calidad, pero nos costó casi. Ahí está la clave. Es decir, pero si uno va a los libros de Max Weber o los que estudian, o Werner Sombart, que son los que estudian el origen del capitalismo, el capitalismo es así. El capitalista es así, es una persona muy frugal que ahorra, y ese ahorro lo invierte de forma sistemática pues en mejorar su empresa, en crear trabajo, cosas por el estilo, pero no lo gasta. No lo gasta para exhibirlo, sino que lo invierte de forma sectorial. Eso requiere un autocontrol terrible. Por eso digo que ese tipo de personas son las que hacen el capitalismo. Pero la gente piensa que el capitalismo es un cantante, es un jugador de fútbol o de béisbol que gana mucho dinero. Eso es anticapitalista. Probablemente, como digo yo, es más capitalista un panadero, una pequeña panadería que un futbolista de ese estilo. Así mismo es. El panadero está pensando todo el día a ver cómo puedo comprar una máquina nueva, cómo puedo comprar una máquina de amasar, a ver si puedo comprar un local mejor, o a ver, está todo el día pensando a ver cómo puede hacer, y está ahorrando y tal, y no está pensando en ganar dinero, está pensando en mejorar su negocio. El otro simplemente gana dinero, pero la gente piensa que el capitalista es el que gana dinero, no señor. Claro. Es un rico, no es un capitalista. Y además, la fortaleza que te da, por ejemplo, la fe católica, pues claro, sí, te instruye y te da esas herramientas, por ejemplo, de eso, de sacrificio, sí, de sentirte bien con pequeñas cosas, disfrutar tu familia. Sí. Y de autocontrol, de llevar una vida honesta, llevar una vida frugal, ese tipo de cosas, son las que conducen. No garantizan, cuidado, son las que conducen. Exacto, conducen, no garantizan. No, porque ahí está la clave. La gente piensa que si hace, no, es que ahí también tienes, hasta ese elemento de incertidumbre tienes que tener. Claro. Y yo siempre tuve, profesor, porque había como porque mucha gente que tienen canales de redes sociales y tal, y hablan de empresas, de economía, muchas veces toman un camino como de coach
y de que gana dinero en 3 días y yo estaba en un seminario y cosas de eso. Y eso a mí siempre me daba como, sin yo tener todavía el fundamento teórico pero yo sentía que eso no estaba bien. De eso estuvimos hablando, el ángel de la guardia. Mi ángel de la guardia me decía, eso no está bien, Manuel, porque es que cada persona, aunque tú le des el mismo librito, toma decisiones diferentes, depende de muchas cosas. No, y está claro, es decir, y ese tipo, esa forma de vida, ese tipo de cosas, lo que te llevan en 3 días no se hace. Claro. Bueno, lo que se gana en 3 días y pierde en 3 días. Mire, claro. Los que estudian a este tipo de formas, estudian, por ejemplo, la persona que le toca la lotería. En Europa, no sé en Estados Unidos, pero en Europa cada año le tocan sumas de más de 2 millones de euros o de 1,5 millones bueno, equivalente en dólares más o menos, ¿no? De euros a 200 o 200 y pico personas entre todas las loterías que hay en Europa. O sea, sumas bastante fuertes de dinero para empezar una vida, una cosa por el estilo. El 70-80% al cabo de los años está más pobre que antes. Porque tiene dinero, pero no es capitalista. Así mismo es. Así como lo gana, lo gasta. Y lo gasta mal, además, porque lo gasta en gastos que por encima le dejan deudas. Claro. Yo recuerdo que, porque este canal tiene una membresía, y me empezaron ahí, Manuel, pero ¿y cómo se gana dinero? ¿Y cómo se hace dinero? ¿Y cómo uno acumula dinero? ¿Y cómo uno abre negocio? Y arranco yo un video y digo, lo primero que vamos a hacer es un presupuesto personal. Yo veía las caras que se quedaban así, porque parece que ellos esperaban como que coge $100, compra Bitcoin y en 10 meses eres millonario. No. Lo primero que tú tienes que saber es cuánto tú ganas. De eso que tú ganas, cuánto inmediatamente tú te olvidas que es tuyo, o sea, que tú te pagas tú mismo. Eso es lo primero. Lo que queda tú te presupuestas y te empiezas a revisar todo lo que tú gastas además. Y tienes que revisarte la membresía en tal, que si es gimnasio que tú nunca vas, que si Netflix que tú nunca ves, que si Prime de Amazon, que si todo lo que tú tengas, sea bueno o sea malo. Yo no estoy dando juicio de valor, pero tú tienes que revisar hasta qué punto ese dinero tú lo estás invirtiendo o gastando. Entonces, claro, la gente no esperaba eso. La gente esperaba una fórmula de cómo hacerse rico en un fin de semana. Es que en ese libro, hombre, la mayor parte de los ricos que él cita son empresarios, pero muchas personas son personas con sueldos decentes, pero que lo invierten bien, lo ahorran y saben administrarlo a lo largo de su vida. Recuerdo que mis abuelas siempre me decían de una señora que era muy pobre, que eran así, mira, que recogía hierbas y después las iba a vender al mercado, ¿no? Hierbas aromáticas, y pasaba la mañana, decía, pues esa señora, que era pobre como era, con sus hierbas aromáticas, mira qué casa hizo, ¿no? Nos la ponían de ejemplo, es decir, ¿no? Recogiendo hierba y vendiéndolo, hizo su casa. ¿No? Ya me dirá qué cosa más complicada. Pero siempre enseñan, mira esa señora cómo hizo una casa, con esas... Pero siempre con esa disciplina, ¿no? De coger las hierbas, venderlas, ahorrar y volver a tal. Eso es el valor que sí, que se explica, ¿no? Es decir, que no es, la clave de la riqueza no es que yo compro y vendo, hago un pelotazo con Bitcoin o con alguna cripto, no, es ese trabajo, cada uno lo suyo, bien administrado. Cuidado, que aunque dicen, no es que no me voy a hacer rico, no me voy a hacer millonario, pero cuidado, está usted mucho mejor que estaría si no. Sí. La comparación es que yo me comparo con Elon Musk, ¿no? Claro. No, la comparación es, ¿cómo estaría yo si no fuera así, conmigo mismo? ¿No? Y conmigo mismo mejoré como podía estar o no. Eso es lo que se debe comparar, no comparar con otros. Claro. No, y es lo que usted dice, porque al final la cantidad de dinero no, pero es como tú te adaptas a vivir y con lo que tú te sientas bien, que no depende necesariamente. También en la cantidad de dinero también hay una escala. Hay también una escala de cuánto dinero es cómodo o cuánto dinero tenerlo o ganarlo te conviene o no, para no sacrificar otras cosas, porque también hay mucha gente que gana mucho dinero y no puede estar con su familia, no puede dormir en su casa, no puede, o sea, sacrifica otras cosas. Y lo que usted dice también es la formación, porque claro, no quiere decir que tú no hagas un buen negocio en un día y ganes muchísimo dinero, pero como usted puso de ejemplo, si no estás preparado lo puedes perder, porque no estás preparado para tener ese dinero. Claro, por ejemplo, los windfalls que le llaman en Estados Unidos, cuando cae el dinero así, eso hay que guardarlo, no se puede pensar que va a ser para siempre. Hice un buen negocio, pues bueno, voy a aprovechar el negocio y voy a guardarlo, ¿cuánto? Ya me quedé de reserva. Claro, o la tarjeta de crédito, que tú llegas aquí y te metes
3 meses, 6 meses cobrando un salario y va a un banco y te dan 2.000, 3.000 pesos de tarjeta de crédito. Lo primero que hace es que lo despilfarran y después deben la tarjeta de crédito porque pensaban que nunca lo iban a pagar, como que era un regalo. No, es un crédito. O sea, y además un crédito al consumo, que es el peor de los gastos, porque es con el interés más alto, lo que menos dinero tú le sacas, porque casi siempre lo compran en algo trivial. Pero bueno, eso la gente lo va viendo. Y pues es un buen libro, sobre todo para tomar consejos. Pero repito, no debe ser que yo quiero transformarme en Elon Musk. No. Si no quiero mejorar yo como estoy, punto, ya está. Y eso sí que lo va a conseguir. Claro. Sí, que la meta no sea quiero ser multimillonario, sino que yo quiero estar bien. Yo quiero es que así va mejorando. Vivir feliz. Es que así va mejorando. Pues si no lo hace estará bastante peor, estará endeudado, llegará a una edad que no tiene nada propio, que tiene que estar todo hipotecado, y así va mejorando. Lo que pasa es que requiere paciencia, eso a día de hoy no se tiene esto. Frugalidad, ahorro, etc. Y cuidado, nada es seguro en este mundo. Aquí, el que le prometa que va a hacerse rico, yo creo que no le está diciendo la verdad, ¿eh? Sí, no. Si no está bien ese negocio. Sí, exacto, ese negocio no me gustaba. Sin tener yo ya la base académica para tomar la decisión, pero por intuición yo decía, no, hacerte rico en un fin de semana y ven conmigo y ganas tanto. No. Bueno, aquí incluso hay leyes de publicidad engañosa. Pero hay otro libro, profesor, que usted lo ha comentado y que yo, siguiendo ese método, que lo que estoy es endeudado con los libros, porque tengo como 40 libros y tengo que leerlos, tengo que apretar en la frecuencia y en la velocidad. Este es Self-Help, de Samuel Smiley. También está en español también, me parece. Sí, este está en español también. Es como, se considera como la primera obra de crecimiento personal. Yo no lo vendo así. Samuel Smiley era un reformista victoriano, un reformista del siglo XIX, ¿no? Y él lo que hacía es que intentaba reformar las costumbres de los trabajadores británicos. Él fue un señor que fue empresario, se retiró a una edad y dijo, voy a intentar reformar a mi sociedad, pero reformarla a través de buenos consejos para que los trabajadores pues dejen de ser pobres, ¿no? Por ejemplo, él hacía cálculos, por ejemplo, capitalizando cervezas. Él veía que los obreros tomaban todos los días una cerveza o unas pintas de cerveza de trabajo. Bueno, cogió una libreta, empezó a ver cuánto era esa cerveza, la aplicó, pues a cada año es tal suma, le aplicó un interés compuesto de 10 años y le daba una suma muy grande. Wow, la gente le decía eso, le decía, ¿cómo que es usted pobre? Claro. Y he visto tantas versiones de eso que la gente ha dicho, con un café, tú te tomas un café de Starbucks diario, si lo ahorras tendrías tanto dinero en tanto tiempo. Pero claro, son versiones después. Claro, y por ejemplo, explicaba cosas de estas, ¿no? Él creó los llamados bancos de peniques. Creó pequeños bancos, pero para no ahorrar sumas, sino para enseñarle al niño a que los 5 centavos que tenía que meter allí. O el trabajador a meter todos los días pues 15 centavos, 20 centavos, no grandes sumas, sino decir que el obrero tiene que ver que cada mes la cuenta estaba más gorda. Claro, aunque fuera un penique más, pero era 2. Por eso, es un banco de peniques, no es un banco de grandes sumas. Pero se trataba de disciplinar al trabajador, que viera que esos pequeños ahorros que le rentaban y que aquello iba engordando. Y que estaba asegurado y que tenía teniendo una pequeña suma y eso le daba también más confianza en sí mismo, etc. Y también reformaba las costumbres, ¿no? Que estaban en vez de todo el día de fiesta o bebiendo, bebían menos y se comportaban mejor, etc. Y eso que iba reformando y creó una clase obrera de las mejores del mundo. Claro, y fíjese que eso resuelve lo que siempre la gente se escuda, es que yo gano tan poco que nunca me alcanza. Bueno, pero estamos hablando de cómo tú te organizas para que con lo que ganes tú puedas vivir. Claro, es que Smiles, cuando habla de esto, habla de unos obreros muy pobres, claro. En el siglo XIX, no hoy. Sí. Que ganaban mucho menos que esos señores, claro, que dicen usted. Y vivían en condiciones muy peores. Y aún así ahorraban. Claro. Ya sé que esto es fácil de decir, etcétera, y que no es así, pero me interesa ese tipo de libro, porque sobre todo este libro y otro que se llama Vida y Trabajo y otro que se llama Ahorro, que son los libros de este autor, tiene varios, ¿no? Además, le gusta mucho contar vidas de empresas, ese es muy bueno y Ahorro también es muy bueno, y va explicando estas cosas, ¿no? Lo voy a buscar, porque además de eso estuve además es muy claro, es muy fácil. Sí,
Porque, claro, porque eso es una responsabilidad, profesor, porque hay como un chiste, pero antes de eso estuve hablando yo, no sé si ayer, sobre cómo incluso dentro de Cuba, con tanto socialismo, las familias que estaban mejor eran las que sabían ahorrar. Claro. Las que tenían pensamiento capitalista, las que habían desarrollado las técnicas capitalistas del ahorro, de la inversión, y que yo le veía tanto valor a las personas que estaban subsistiendo o operando en el mercado informal como a cualquier opositor político, porque esas personas también están educando al cubano a que con cierta libertad sí vamos a ser prósperos, que lo que necesitamos es tener libertad económica. De libertad, efectivamente, y poder aplicar, y sobre todo que el Estado no nos expropie los ahorros con inflación o con otro tipo de medidas. Pero esa es la idea que plantea Smaix. Básicamente Smaix, en vez de querer cambiar el sistema político, lo que quiere es cambiar a las personas. Claro. Que adquieran hábitos frugales, de vida honesta, de llevar una vida honrada, de llevar una vida de trabajo, etc. Y es muy instructivo. Lo que pasa es que estos libros ahora se vuelven a reeditar, pero durante mucho tiempo estuvieron como olvidados. Sí, no, y le voy a decir algo, que es que lleva una responsabilidad, porque es parecido cuando uno es catequista, por ejemplo, en la iglesia católica. O sea, tú no puedes ser catequista y que la gente te vea que tú no tienes mucha solvencia moral. O sea, tú tienes que predicar con el ejemplo. Entonces, claro, hay un chiste que la gente lo usa mucho, que cuando el otro le dice, no, tú tomas cerveza todos los días, si te la dejas de tomar, en 5 años te compra un Porsche, por ejemplo. Claro, ya conceptualmente está mal, porque ¿para qué ahorrar para comprarse un Porsche? O sea, no tiene sentido ahorrar para comprarse un carro que tú puedes tener otro carro que te lleve y te trae. Pero bueno, si es un gusto y si tienes más dinero, está bien, pero no empeñarte tu vida por eso. Pero claro, la otra persona le dice, pero tú estás aquí al lado mío, enséñame el Porsche tuyo. Entonces, hay una responsabilidad en cuando uno defiende este tipo de criterios, en también practicarlo. Sí. Porque si no queda como en el aire, ¿no? No, porque más es que el ahorro es una autodisciplina, porque al final implica disciplinarte a ti mismo, disciplinar el propio cuerpo, la propia mente, decir, no, mira, soy capaz de controlar, decir, quiero este gasto que no necesito, soy capaz de controlar, decir que no, aún teniendo el dinero. Ahí está la gracia del asunto, que me puedo privar de un bien por autocontrol. Y esa es la idea del ahorro. Y cuidado, te puede venir una crisis y arruinarte, sí. Pero aunque venga una crisis y te arruines, tú ya estás acostumbrado, sales tú mucho mejor y desde luego estaría mucho peor si viene la crisis y aún por encima está usted con deudas. Si no estás preparado para vivir con lo que tienes, porque claro, la gente empieza a aumentar el ingreso porque le va a ir viendo mejor, pero entonces también empieza a aumentar el gasto. Entonces, claro, si mañana no tienes ese ingreso, ya te cogen un desfase. Porque no, la clave está, por ejemplo, si un ingreso, la mitad del incremento, si puede todo, para el ahorro. Y seguir viviendo como antes. Esa sería la clave, si somos capaces. Pero en todo caso, no gastar todo el dinero nuevo que llega, porque al final, en el ciclo vital, a todos nos incrementan las rentas, desde que somos jóvenes hasta que somos mayores. Todos ganamos más que antes, normalmente, ¿no? Bueno, lo interesante es acostumbrarse y esas nuevas ganancias, saber guardarlas. Pues le generan lo que llaman ingresos pasivos, le generan ingresos de otra cosa. Usted puede comprar más barato, tiene mayor capacidad de negociación, no tiene que pedir créditos, todo ya lo compra, digamos, a mejor precio, porque un coche financiado cuesta casi el doble que comprado al contado. Claro, pero además, profesor, eso que usted está diciendo, los cubanos, y teniendo este vínculo que tuve unos días atrás con Galicia, lo tenemos bien claro porque era lo que representaba el comerciante gallego. Sí. O sea, que estaba en la esquina, tenía un pequeño comercio, podía ser una bodega o un barcito, él mismo atendía el negocio, él mismo lo abría, él mismo lo cerraba. Pero después el domingo el gallego estaba bien vestido en la misa y con un traje y a lo mejor hasta se compraba un carro, pero regresaba el lunes en Alpacata a trabajar. Y entonces era ese espíritu de autocontrol, de aunque yo gane más, pero para mí no gané nada, yo sigo trabajando, sigo empleado, yo abro y cierro mi tienda, tenga 50, 60 o 70 años, este es mi negocio, yo lo llevo. Y eso en realidad el ahorro, además, tiene este aspecto que le refuerza a usted moralmente. Normalmente el ahorrador no se mete en muchos gastos, no lleva una vida disipada, no sé si me explico, no quema el dinero por ahí, sino que lleva una vida bastante ordenada. Y eso es bueno, no creo que sea mala cosa tampoco para un país. No, claro. No, y que nosotros estamos disfrutando de una sociedad construida por esa mentalidad. Sí. O sea, la realidad es que muchos gastamos
es fruto del esfuerzo de pocos, lamentablemente. Sí. Ojalá este tipo de estilo de vida, de forma de vida se difundiera más, porque seríamos mucho más prósperos. Porque va mucho contracorriente. Va contracorriente del gobierno, porque el gobierno estimula el gasto, que hay que gastar. Y ya no da ejemplo. Porque todos los estados del mundo, casi todos, están en déficit. Están diciendo que se puede gastar más de lo que tiene uno, no pasa nada. Pero eso da muy mal ejemplo a la sociedad. En España había un ministro de Hacienda en los tiempos antiguos, don José Echegaray, que fue un premio Nobel de Literatura. Don José Echegaray decía, el santo temor al déficit. Decía que había que tener de miedo al déficit, que nunca se debe gastar más de lo que se tiene. Pero así era antes, a día de hoy ya no es así. No, ahora es lo común. Ahora ellos necesitan el déficit para financiar sus políticas. Lo necesitan. Sí. Claro, pero así va. Pero ¿qué ejemplo toma la población de eso? No, claro que es normal endeudarse. Claro, y que es bueno, hasta le dicen que es bueno, que se dinamiza la economía. Entonces, eso es lo terrible, que los valores van contra eso. Los valores culturales también son todos de vivir al día, vivir el momento, disfrutar, pasarlo bien, todo el día de fiesta, que bien hay que disfrutar el momento. Y claro, si esas son las filosofías que tenemos, mal vamos. Así mismo. ¿No? Bueno, profesor, que le voy a enseñar el otro libro. Este fui yo que se lo comenté cuando estuve allá y precisamente refuerza todo esto, que es la tradición. Este libro que se llama Revolución y Contrarrevolución, sí, del doctor Plinio Correia de Oliveira, el fundador de TFP, de Tradición, Familia y Propiedad, precisamente, bueno, describe términos aquí se relatan términos que ya yo he escuchado y que lo he escuchado usted también, como por ejemplo las 3 grandes revoluciones o las que más se conocen, que fue la revolución dentro de la Iglesia Católica, de los protestantes, de Martín Lutero, después la Revolución Francesa, que tanto estamos todavía adoleciendo, y después la Revolución de los Estados Unidos, de la colonia contra Inglaterra. Y claro, ahí lo que pasa con este libro es que con un lenguaje tan básico va describiendo al punto que desde todo habla, hasta de la moda. Sí. Y como que incluso con los nuevos cánones de estética ya eran revolucionarios. Sí. O sea, que define que la palabra del defensor del bienestar, de la fe, de la tradición, deberá ser contrarrevolucionario, no revolucionario. Sí. Porque, claro, el contrarrevolucionario es el que está defendiendo el orden natural. El orden antiguo, sí, contra los excesos, sí. Como usted dice, las leyes viejas. Las leyes viejas, sí, señor, decían así. Los fueristas, sí, señor. Dios y leyes viejas. La secesión, el derecho a tu derecho individual, a defenderlo, a que no te impongan estar en un colectivo que tú no quieres. Bueno, de todo eso, claro, con toda un bagaje católico detrás, sí. Mucha teología, y citándolo también porque él lo defiende como un movimiento laico o una institución laico, pero que está muy vinculada con la Iglesia Católica. Entonces, nada, yo quisiera hacérselo llegar, después por interno usted me dice, porque confirma mucho y tiene lo que yo entiendo que es el sello que a mí fue lo que me enamoró y lo que me magnetizó, lo que me hizo acercarme a la escuela o a la asociación, a la Sociedad Swan de Lugo. Sí. Que es que sí, estamos hablando de economía, estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de dinero, pero lo estamos haciendo sobre la base de la tradición. Ahí está. De la ley natural, de la fe. La economía no se puede separar de los valores y sin valores no hay desarrollo económico, no hay prosperidad. El profesor Huerta de Soto siempre dice que incluso cualquier norma que quiebra la moral es ineficaz económicamente. Cualquier norma que quiebra la moral es ineficaz económicamente. Wow. Y tiene razón, y cuanto más lo veo, más razón le veo. Aunque pueda parecer a simple vista que no. No, sí, claro. Weber decía que había una secta protestante que tenía prohibido mentir, que eran que eran muy honrados, ¿no? ¿A quién le compraba la gente? No, claro, eso, claro. Claro, al final, siendo honrados, dicen, no, es que el pícaro ganó, señor. Esta secta, la gente iba a comprar porque sabía que aquel comerciante no mentía. Claro. Y además que era el peor pecado que tenían era mentir.
todos le compraban a ellos y acabaron prosperando precisamente por ser tan serios, por ser tan honrados. En cambio, el pícaro nadie le quería comprar. Sí. Gente que no, el pícaro que te no es así. Lógico, es una norma entre los empresarios de que tú tienes como referente en cada actividad que tú vas a ofrecer o a necesitar. ¿Y cómo me explico? Nosotros decíamos, o yo le digo a mis empleados, o cuando tengo algún socio, el vendedor se vende él, no vende el producto, sino se vende él. Lo principal es la credibilidad. Si la persona cree en ti, a ti te cuesta poco vender, pero tienes que defenderlo. Vas a vender un mal producto una sola vez. Después pierdes tu credibilidad y puedes venir con lo mejor del mundo. La gente no te cree. Déjamelo ahí, déjame probarlo, dame unos días. Mientras que si ya tú tienes credibilidad, claro que sí, Manuel. Yo te compro los primeros 50 y después vamos viendo la rotación. Pero yo te compro. Sí, pues eso, la honradez al final compensa. Entonces, lo que es inmoral al principio, pues parece que saca muchas ventajas y no es cierto. Y también lo que explican estos libros, no es cierto. Claro, sí. Bueno, pues lo voy a disfrutar, lo voy a leer. Y como siempre, profesor, muchísimas gracias por tanto tiempo que usted nos dedica y gracias porque podemos compartir y espero que nos veamos pronto por allá porque yo la pasé muy bien por allá, por España. Hace poco que estuve con usted, ya lo echo de menos. Hasta pronto, entonces. Gracias, ya que yo me quedé encantado con el movimiento que hay por la defensa de las ideas de la libertad en España, que seguro existe hace muchísimo tiempo, ustedes lo han dicho, pero claro, ahora para mí que lo descubro, ahora quisiera estar en la mayor cantidad de eventos de eso posible. Pues muchísimas gracias, profesor, por lo que hace. Espero hasta la próxima. Claro que sí, y gracias, y quiero que usted sepa que en Cuba lo conoce muchísima gente, ¿eh? No sé si ha visto en comentarios, yo sé que usted no está atento a las redes sociales y eso, pero no se asombre cuando vaya a algún lugar y lo vean cubanos y le quieran pedir fotos y tal, porque usted está calando mucho en el pensamiento, en la evangelización de las ideas de la libertad entre los cubanos, que tanto lo necesitamos. Muchas gracias, profesor. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Chao.